Hermanos, buenas tardes ya a todos. Es un privilegio de nuevo predicar la palabra del Señor. Y si recordáis, estábamos viendo un estudio expositivo sobre Primera de Juan. Primera de Juan, y para recordaros un poco el contexto, Juan le está hablando a esta audiencia desconocida que está siendo atacada por los falsos maestros de la congregación, y el propósito de esta epístola la encontrábamos en el capítulo 5, versículo 13, que decía así, Primera de Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El principal propósito de esta epístola era saber quién es cristiano, y debían de saberlo en aplicación a ellos con dos propósitos. El primero era que debían de saber quién es cristiano para distinguir los falsos maestros de los creyentes verdaderos que estaban siendo atacados en esta congregación. El segundo propósito era que debemos de saber quién es cristiano para examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestra fe es verdadera, pasando las pruebas de la palabra de Dios que encontramos en esta epístola. Ya hemos visto una serie de pruebas y, como sabéis, Juan les va mostrando aquí pruebas que tiene que tener un cristiano para evidenciar su fe. Un cristiano, hemos visto, como cree quién es el Señor Jesucristo. Un cristiano confiesa su pecado, se arrepiente de él y lo abandona progresivamente. Un cristiano es obediente a Dios, aunque su obediencia no sea perfecta. Un cristiano ama a su hermano. Un cristiano debe de evaluarse espiritualmente para saber en qué punto está su vida espiritual y saber así con este examen cómo debe de proseguir. Un cristiano no ama al mundo, y vimos las características de cristiano y anticristo. Unos apostataban de la fe y otros perseveraban en ella. Y la unción y la razón de aquellos que perseveraban en la fe, aquellos que perseveran en la fe, es la unción del Santo. Y justo antes del texto que vamos a estar esta mañana, vimos que un cristiano tiene esperanza bíblica. Vamos a leer nuestro texto esta mañana, Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a ver. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por un día más poder estar en torno a tu palabra, y te pido que tú abras los corazones de todos aquellos, Señor, que están aquí, Señor, que puedan, Señor, leer tu palabra, entenderla, aplicarla, Señor, a nuestra vida, Padre, que seamos santificados por medio de ella. Y también, Señor, si hay alguna persona aquí que no es salvo, te pido, Señor, que tú lo salves, Señor, conforme a tu soberana voluntad para tu gloria. Y también, Señor, te pido que tú me uses a mí como un siervo inútil que soy para predicar tu palabra solo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un cristiano no persevera en el pecado. Un cristiano no persevera en el pecado. Esta es la idea del texto que vamos a ver.
un cristiano no persevera en el pecado. Y vamos a ver 3 razones por las que un cristiano no persevera en el pecado. 3 razones por las que un cristiano no persevera en el pecado. Vamos a ver que un cristiano no persevera en el pecado en el versículo 4, debido a su conciencia de pecado. Versículo 4. Versículos 5 al 8. En segundo lugar, vamos a ver cómo un cristiano no persevera en el pecado debido al propósito de la cruz de Cristo. Debido al propósito de la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo un cristiano no persevera en el pecado debido a su nueva naturaleza. Versículos 9 y 10. En primer lugar, hermanos, un cristiano no persevera en el pecado. En primer lugar, la primera razón, debido a su conciencia de pecado. Versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta es la idea de este versículo, ojo. El cristiano conoce la gravedad del pecado en contraste con la santidad de Dios. El cristiano conoce la gravedad del pecado en contraste con la santidad de Dios. En este versículo podemos ver la gravedad del pecado. Y fijaros, aquí Juan nos hace un hincapié en la importancia de cometer pecado. Al contrario de lo que estaban haciendo los falsos maestros de esta congregación, ellos, vimos anteriormente, cómo estaban minimizando la importancia de cometer pecado, como si no contara para Dios, como si el pecado no tuviera consecuencias. Pero aquí Juan hace todo lo contrario, y en lo que nos enfoca es la gravedad de cometer pecado. En este versículo se resume el problema fundamental que tiene el hombre. Es el problema, el pecado. Y hermanos, si estamos errados, si estamos equivocados en nuestra forma de ver el pecado, estamos errados en el principio del Evangelio y en la necesidad de un Salvador. Esa palabra que vemos ahí, pecado, significa errar el blanco. Significa sin justicia. Ahora, ¿sobre qué blanco estamos errando? Fijaros, hermanos, aquí encontramos en este versículo la definición del pecado. ¿Cómo sabemos qué es pecado? Pecado es todo aquello que infrinja la ley de Dios, que infrinja lo que la palabra de Dios dice y establece. Romanos 3, versículo 20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es establecida por Dios y el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, es rebelarse contra Dios, es desobedecer a Dios, es no vivir nuestras vidas conforme Dios quiere, conforme a su palabra. Esto es cometer pecado, es transgredir la ley de Dios. Esto es cometer ilegalidad espiritual. La ley de Dios no es algo que sea opcional cumplirlo, sino que aquel que no la cumpla es transgresor de la ley y será juzgado y será condenado. Esto es cometer pecado. Y aquí no están alguno que otro, uno que sale por la televisión, yo no, no. Aquí estamos todos. Todos. Es por esto que el versículo nos recalca, dice, todo aquel individualiza a cada persona. Así que vemos aquí que todo aquel que individualmente tiene el acto habitual de perseverancia, de cometer pecados, revela su verdadera condición espiritual. Este es el problema fundamental que tiene el hombre desde Génesis capítulo 3. Desde que el hombre desobedeció a Dios, quedó bajo la ley de Dios con la necesidad de un Salvador.
Hermano, en relación con el pecado no hay una pasividad espiritual por parte del cristiano. El cristiano no persevera en el pecado porque conoce la gravedad del pecado en contraste con la santidad de Dios. Ahora, preguntaros algo. ¿Qué diferencia a aquellos que perseveran en el pecado de aquellos que batallan contra él, que caen en pecado pero no perseveran, que tienen una visión correcta del pecado, que temen pecar? Hemos dicho que un cristiano no persevera en el pecado debido a su conciencia de pecado que tiene. Entonces aquí encontramos una diferencia entre dos tipos de personas. Una persevera el pecado, no lo teme, lo ama, por eso persevera. Y otra analiza bíblicamente la importancia que tiene. ¿Qué le diferencia? El Espíritu Santo. La unción del Santo que vimos anteriormente. El cristiano conoce la gravedad del pecado y las consecuencias espirituales que tiene porque Dios le ha hecho una nueva criatura. Porque el Espíritu Santo le da el discernimiento espiritual para ello, para saber la gravedad que tiene el pecado. Todo aquel que persevera en el pecado revela que es un esclavo del pecado. Todo aquel que minimiza constantemente la gravedad del pecado está muerto espiritualmente. Todo aquel que justifica su pecado constantemente no tiene discernimiento espiritual para comprender y creer en la santidad de Dios. ¿Estás tú en esta situación? ¿Cómo es tu vida? ¿Dejas el pecado a un lado como si no tuviera importancia? Juan aquí nos anima y nos insta y nos exhorta a comprender esto. Porque si no vemos el pecado de esta forma, entonces es completamente obvio que no vamos a comprender nada más, porque este es el principio del Evangelio. Estaríamos equivocados en todo lo demás. Y por eso habría perseverancia en el pecado. Si no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento de él. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. La perseverancia en el pecado revela que la persona no ha nacido de nuevo. Es la misma criatura de antes de la supuesta profesión de fe. Pero en contraste con la esclavitud al pecado del creyente, no persevera en él. ¿El creyente es perfecto? No. El creyente peca casi cada día o cada día. Debido a su naturaleza pecaminosa, pero no vive su vida como antes de la conversión. No vive su vida como antes de ser una nueva criatura en Cristo, por la conciencia que tiene espiritual de la gravedad del pecado. Este versículo, si lo observáis, nos indica un acto habitual por el tiempo del verbo. Es como si nos dijera, todo aquel que habitualmente comete pecado. Y esto nos revela que no hay temor santo de pecar contra Dios. El cristiano no es un esclavo de su pecado, es un esclavo de Cristo, con nuevos deseos, con batalla espiritual y con un odio por el pecado que antes él amaba. Un corazón arrepentido, verdaderamente, vive con el deseo de obedecer a Dios y de no pecar contra Él. Ese es el deseo de su corazón. Y esto no significa, nuevamente, que el cristiano nunca peque desde el momento que es salvado, sino que no va a haber un amor y una perseverancia por el pecado. No va a haber una disminución de la gravedad del pecado. El pecado no le va a dar igual.
El cristiano va a odiar el pecado que antes amaba. Y el análisis de su vida, el análisis que tenemos que hacer de nuestra vida, es en lo que predomina en nuestra vida, que tiene que ser la obediencia a Dios, aunque nuestra obediencia no sea perfecta, pero tenemos que observar lo que predomina. Fijaros lo que dijo un comentarista, y cito: a menudo he dicho a la gente que tiene que evaluar su vida por el vídeo, no por una foto estática. Es decir, no deben fijarse solo en un momento en el tiempo, sino en considerar también las trayectorias, las tendencias, el arco narrativo. Fin de la cita. La perseverancia de un cristiano no es en el pecado, sino en la obediencia a Dios, que es el deseo de su corazón, ya que es salvo, aunque nuestra obediencia no sea perfecta. Así que un cristiano no persevera en el pecado debido a su conciencia y comprensión espiritual de la importancia y de la gravedad del pecado. En segundo lugar, hermanos, versículos del 5 al 8, ahí nos muestra cómo un cristiano no persevera en el pecado debido al propósito de la cruz de Cristo. Versículos 5 al 8, fijaros lo que dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Un cristiano no persevera en el pecado debido al propósito de la cruz de Cristo. Y la idea que nos dan estos versículos es que la cruz a los creyentes nos hace crecer en santificación. La cruz a los creyentes nos hace crecer en santificación. Y aquí encontramos en los versículos 5 y el 8, la segunda parte, los dos propósitos para los que vino el Señor Jesucristo. El primer propósito lo encontramos en el versículo 5 y es victoria sobre el pecado. Y el segundo propósito lo encontramos en el versículo 8, la segunda parte, y es victoria sobre Satanás. Fijaros el versículo 5. Primer propósito para que vino el Señor Jesucristo, victoria sobre el pecado. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Fijaros, lo primero que tenemos que tener en mente es la última parte de este versículo cuando nos dice: y no hay pecado en Él. Y acabamos de analizar qué es el pecado. Y esta última parte del versículo nos revela que el Señor Jesucristo no pecó. Este es el punto de partida de este versículo. No podemos tener una idea clara y real de para qué vino el Señor Jesucristo si no comprendemos quién es el Señor Jesucristo, si no comprendemos su persona, si no comprendemos lo que Él hizo. Si estamos confundidos en quién es el Señor Jesucristo, vamos a estar confundidos en todo lo demás. El Señor Jesucristo hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. El Señor Jesucristo no pecó. No hay pecado en Él. El Señor Jesucristo, en su vida terrenal, cumplió la ley de Dios que acabamos de ver a la perfección. El Señor Jesucristo vivió rodeado de pecadores en un mundo que amaba el pecado, estuvo expuesto a todas las tentaciones del mundo, pero todo fue sin pecado. No cometió ni un solo pecado. Vivió la vida perfecta y santa que tú y yo no somos capaces de vivir a causa de nuestro pecado. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Que es un transgresor de la ley de Dios. No la hemos cumplido. Somos culpables de pecado. Pero el Señor Jesucristo es nuestra única esperanza, porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección. No hay pecado en Él. Esa es nuestra esperanza. Y la primera parte del versículo nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El Señor Jesucristo, el Dios hombre, es el único que puede reconciliarnos con el Padre al haber cumplido la ley de Dios a la perfección. Esa palabra que vemos en el versículo sabéis, Juan aquí con esta palabra le recuerda a esta audiencia y a nosotros que debemos de tener confianza. No es una información que le está recordando, es un momento de exhortación, pero para apoyarlo, para animarlo, para que estén confiados en aquello que les va a seguir diciendo. Juan le dice: ¿estás confiado en esto? Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa palabra que vemos ahí, apareció, nos revela el hecho indiscutible de que el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo dejó los atrios celestiales y vino a este mundo para quitar nuestros pecados. Esa palabra quitar que vemos ahí significa eliminar por supresión. Añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina y vino a solucionar el problema fundamental del hombre, que es su pecado, para la gloria de Dios. Y con su muerte y su resurrección solucionó el problema fundamental del hombre. Y lo solucionó de dos maneras. La primera manera fue que lo libró de la paga eterna del pecado. Nuestros pecados fueron depositados sobre el Señor Jesucristo. Él los afrontó, Él los ha quitado. Tus pecados y los míos ya han sido quitados a nosotros, ya no nos pertenecen. El Señor Jesucristo se ha hecho responsable de ellos. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Él vino para esto. Este es el propósito de su encarnación. Entonces el Señor Jesucristo nos ha justificado, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha concedido el perdón completo de todos los pecados. La segunda manera en que nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Fijaros, la venida del Señor Jesucristo no es solo para quitar nuestra culpa, la condena que había sobre nosotros a causa de nuestros pecados. No solo eso, es algo más. El Señor Jesucristo con su sacrificio nos libera del poder que tiene el pecado sobre nosotros, que nos hace ser esclavos del pecado. Nos ha librado de la esclavitud al pecado que antes teníamos. La salvación va más allá de que nuestros pecados sean perdonados. Es también que la esclavitud al pecado ha sido rota, ha sido liberado del poder del pecado sobre ti. Dios te ha dado la capacidad de vencer al pecado. La justificación del Señor Jesucristo en la cruz siempre, siempre, siempre va acompañada de santificación en la persona salvada. Esa persona siempre va a tener fruto en santificación, aunque su obediencia no sea perfecta. La cruz nos hace crecer en santificación.
Es por la victoria sobre el pecado en salvación y en santificación, por lo que un cristiano no persevera en el pecado. El Señor Jesucristo no vino y se entregó en la cruz y murió para que alguien que dice que es su hijo minimice la importancia del pecado. Cristo no murió para que alguien que afirme ser cristiano persevere en el pecado y lo ame y sea esclavo de él. No murió para eso. No cargó con nuestros pecados para que vivamos nuestra vida en una anarquía espiritual haciendo lo que nos da la gana. No vivimos para agradar a la carne y calmar nuestra conciencia porque Cristo ya murió por nosotros. Si alguien se declara cristiano y el pecado no le importa en absoluto, su fe es falsa. Si alguien se declara cristiano y el pecado no le importa en absoluto, su fe es falsa. Un cristiano es una nueva criatura. Un cristiano desea obedecer a su Señor y no pecar contra él. Un cristiano no es aquel que se ríe, se mofa y minimiza el pecado, porque su Señor fue clavado por su pecado en la cruz. ¿Qué relación tienes con el pecado? ¿Es algo que no es grave para ti? ¿Es algo que, bueno, tampoco es para tanto? ¿Abusas de la gracia de Dios y vives tu vida conforme marcan tus deseos pecaminosos? ¿Vives al contrario de lo que la palabra de Dios dice? ¿Solo coges lo que te interesa? ¿Quieres que Cristo sea tu Salvador, pero no tu Señor? Tu fe es falsa. ¿No hay arrepentimiento del pecado delante de Dios y persevera en ello? Tu fe es falsa. Un cristiano no persevera en el pecado porque la cruz le hace tener victoria sobre el pecado. En segundo lugar, hermano, un cristiano, según el versículo 8, no persevera en el pecado porque la cruz le ha concedido victoria sobre Satanás. Dice así el versículo 8, la segunda parte. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. La idea aquí es que los cristianos no perseveran en el pecado porque estamos libres del dominio de Satanás. Recordamos, hermanos, que Satanás en Génesis capítulo 3 se rebeló contra Dios y por medio de la mentira hizo pecar al hombre. A raíz de aquí, Satanás ha seguido con esa mentira de muchísimas formas sobre los hombres con el objetivo de separar al hombre de Dios y que no sea reconciliado con él. Es por medio de las tentaciones del mundo con lo que Satanás seduce al hombre para que no obedezca la palabra de Dios. Es por medio de, fijaros, minimizar y anular las consecuencias del pecado que intenta engañar al hombre para que el hombre piense que puede pecar sin tener consecuencias, que puede perseverar en su pecado, que no es para tanto. Ahora, la razón de por qué Satanás hace esto es porque quiere tener al hombre bajo su dominio y que no haya una persona que viva su vida honrando a Dios. Y así es como vive el hombre sin Cristo, ¿verdad? Bajo el dominio de Satanás, viviendo una vida que persevera en el pecado. Hay un impulso en las personas sin Cristo que le hace vivir en el camino contrario a la palabra de Dios, con una conciencia pervertida, y como consecuencia de ello experimentan la amargura de la vida sin Cristo, gobernada por Satanás. Todo esto es el resultado de vivir una vida gobernada
por el dominio de la obra del diablo sobre el hombre. Y así es como vivíamos todos nosotros antes de nuestra anterior vida sin Cristo. Todos nosotros estábamos aquí. Pero para el cristiano no es así. Al cristiano se le ha imputado la victoria sobre el pecado y también la victoria sobre Satanás por el sacrificio de la cruz de Cristo. Desde el momento en que el hombre en Génesis 3:15 tuvo la promesa del Salvador, Satanás tiene derrota asegurada. Desde el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados y resucita al tercer día, la victoria sobre el pecado y sobre Satanás ha sido completada. El objetivo principal de Satanás es que el hombre no sea reconciliado con Dios, que viva una vida entregada al pecado, que viva una vida en que se persevere en el pecado. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, para su gloria, venció con su sacrificio el poder de la muerte, el poder del pecado y el poder sobre Satanás. Satanás ofreció al hombre la mentira sobre Dios en el Edén, pero Dios encarnado ofreció amor a todos aquellos que confían en su sacrificio. Un cristiano no persevera en el pecado porque Cristo le da victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, y esto nos hace crecer espiritualmente, nos hace crecer en santificación. Ahora, hermanos, fijaros en el texto. Si observáis los versículos del 6 al 8, la primera parte, encontramos dos tipos de personas en relación con el propósito a la cruz de Cristo. Versículos 6 al 8, la primera parte, encontramos dos tipos de personas en relación con el propósito de la cruz de Cristo. Y esta es la pregunta: ¿cómo vives tu vida en relación al propósito de la cruz de Cristo, que es la santificación? ¿Cómo vives tu vida? Y fijaros, esto es sumamente importante. Lo que vamos a encontrar aquí es que en la palabra de Dios, y aquí Juan nos dice que lo que se evalúan son hechos presentes y continuos. Hechos presentes y continuos. Y vamos a ver dos tipos de personas. Versículo 6, la primera parte y 7. Uno, desean santidad. Y versículo 6, la segunda parte y el 8, la primera. Otros aman su pecado. Uno, desean santidad. Otros aman su pecado. Y se evalúan hechos presentes y continuos. Fijaros, versículo 6, la primera parte y versículo 7. Dice así, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Versículo 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Fijaros, hermanos, cuando uno empieza a leer este versículo 6, encuentra esta afirmación de que aquel que permanece en Cristo no peca. Y uno puede leer este versículo y llegar a la conclusión equivocada de que nadie puede llegar a ser cristiano. ¿Por qué? Porque todos, aunque seamos cristianos, pecamos. Pecamos. Por eso tenemos batalla espiritual. Pero en contraste con esto, anteriormente vimos cómo un cristiano cae en pecado. Fijaros, en el capítulo 1, versículo 8. Dice así, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, da por hecho que el pecado
va a suceder. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, ¿cómo entendemos esta afirmación de este versículo? La clave de los versículos del 6 al 10 es el tiempo de los verbos. El tiempo de los verbos. Estos versículos 6 al 10 observamos que todos los verbos están o en presente o son gerundios. ¿Qué nos indica esto? Hecho, presente y continuo. Predominante en la vida de una persona. Es decir, una vida entregada a la perseverancia en el pecado. Eso es lo que se evalúa. Hecho, presente y continuo. ¿Cómo vive un cristiano? No vive perseverando en el pecado. El propósito de su vida no es vivir exactamente igual a la vida que antes tenía, antes de estar en Cristo, sino que un cristiano se caracteriza porque crece en santificación y desea santidad, aunque peque. Pero no es el deseo de su corazón. No persevera en él. Es como si este versículo nos dijera: todo aquel que permanece en él no persevera en el pecado habitualmente. No se refiere a actos pecaminosos concretos, sino que nos muestra vidas predominantes de pecado. Nos muestra vidas que están en anarquía espiritual totalmente. Vidas que son de espalda a la palabra de Dios. Vidas que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Viven sus vidas conforme a las decisiones de sus deseos pecaminosos. Lo que quieren hacer a cada momento su carne, lo hacen. No importa el pecado. Así es como vive un no creyente. Juan está hablando aquí de un estado espiritual, está hablando de una condición predominante. Y Juan le está hablando aquí a creyentes. Fijaros, versículo 7 dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y aquí encontramos en este versículo una advertencia: nadie os engañe. Debéis de entender adecuadamente la santificación. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y Juan nos recalca aquí el estado espiritual de los cristianos. Un cristiano es justo, un cristiano persigue, desea, obedece la palabra de Dios. Y esa es la prueba, y esa es la evidencia de que es justo, de que es un hijo de Dios. ¿Cómo se evalúa todo esto? Con hechos presentes, predominantes y continuos de su vida que muestran evidencia de salvación, porque muestran crecimiento espiritual, porque muestran santificación, que la desean y que es visible. Ahora, ¿cómo vive una persona sin Cristo? Amando su pecado. Amando su pecado. Fijaros, versículo 6, la segunda parte, versículo 8, la primera, dice así: todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Versículo 8, la primera parte: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fijaros, hermanos, los verbos una vez más nos muestran hechos presentes y continuos que nos muestran nuestra condición espiritual. Esa palabra visto y conocido se refiere a aquellos que son salvos. Aquel que peca, aquel que practica el pecado. Aquí nos muestra una vida predominante por el pecado, nos muestra un acto habitual, una vida entregada a la esfera del pecado, una vida entregada a la esclavitud del pecado, una vida con amor perseverante por el pecado. Fijaros, no significa una vez más que el cristiano no peque, sino que no persevera en el pecado del que fue librado. Aquellos que perseveran en el pecado dan evidencia de que nunca fueron salvados. De hecho, este versículo nos declara que son del diablo.
Y encima nos da el motivo. Dice, el diablo peca desde el principio. Satanás se rebeló contra Dios y a día de hoy, ¿cómo está? En rebeldía contra Dios. ¿Qué nos muestra esto? Perseverancia. Aquellos que perseveran en el pecado viven así, tal como el diablo. Las características de su vida es que siguen en el estado natural sin Cristo. Permanecen, perseveran en el acto habitual de una vida de espalda a la palabra de Dios, de una vida la que permanece en el pecado. Toda la atmósfera de su vida es que siguen en pecado, pero en contraste con el cristiano, su vida se basa en hechos continuos y presentes, que el cristiano sea con un arrepentimiento de pecado, con una confesión de pecado, con un crecimiento en santificación. Pero una vida sin Cristo se caracteriza porque ama su pecado, porque no tiene arrepentimiento de él y porque persevera en él. Así que aquellos que aman su pecado, aquellos que están sin Cristo, perseveran en su pecado, pero un cristiano no persevera en el pecado debido, en segundo lugar, al propósito de la cruz de Cristo que le hace crecer en santificación. Y en tercer y último lugar, hermanos, la tercera razón por la que un cristiano no persevera en el pecado es debido a su nueva naturaleza. Versículos 9 y 10 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y la idea aquí, hermanos, es esta. Nuestra nueva naturaleza nos impide volver atrás. Nuestra nueva naturaleza nos impide volver atrás. Y observad esto, hermanos, atentamente, porque esto es una de las realidades más maravillosas que nosotros podamos meditar como cristianos. Un cristiano no puede volver a vivir su vida de la misma manera que antes de estar sin Cristo. Y la razón la encontramos en este versículo. Un cristiano no persevera en el pecado porque era exactamente lo que hacía antes de estar sin Cristo, antes de ser salvado por la gracia de Dios. Y la razón de esto es el nuevo nacimiento, es la regeneración de Dios, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Esa es la razón por la que un cristiano no va a volver atrás. Un cristiano no va a volver a su vida antigua cuando estaba sin Cristo, en que perseveraba en el pecado. Es por esto que el versículo nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una vez más, hermanos, vemos, seguro vemos perseverancia en el pecado, hechos presentes y continuos que reflejan el estado y la condición espiritual caída de la vida que predomine en la esfera habitual del pecado. Nos muestra una vida entregada al pecado, una vida con perseverancia en el pecado, pero la vida del cristiano, aún con sus caídas, aún con los débiles que somos, es una vida fructífera. Es una vida de santificación, es una vida que refleja y muestra a Cristo. Y la razón de esto es lo que encontramos en la mitad del versículo 9, y ahí encontramos el motivo cuando nos dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Este es el motivo, hermano. No es que no vayamos a volver a nuestra vida sin Cristo
porque seamos muy fuertes, porque seamos muy listos, porque seamos muy guapos, no. No vamos a volver nuestra vida antes sin Cristo porque tengamos un conocimiento espiritual de los hechos de Dios, sino que el motivo por el que no vamos a volver nuestra vida sin Cristo, por el que no vamos a volver atrás, es porque la simiente de Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos preservará hasta la gloria. Y eso incluye que no vivas tu vida conforme la vivías cuando estabas muerto espiritualmente, entregado al pecado, perseverando en él. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tozer decía: puedes estar seguro de que el Espíritu Santo no entra en una persona y luego lo deja vivir en el mundo. Es mediante este nuevo nacimiento que tu corazón es cambiado. Recibes entendimiento espiritual para discernir la palabra de Dios. Y sabéis que, hermanos, nuestra meta y nuestro mayor deseo es obedecer al Señor. Tú eres librado de la esclavitud del pecado que antes tenías. Eres librado de tu muerte espiritual, de tu amor por el pecado, y te hace odiar todo esto y vivir para Cristo. Cuando Dios hace nacer de nuevo a hombres y mujeres, son nuevas criaturas que viven para Cristo, y la perseverancia en el pecado que antes tenían es cambiada por vidas que glorifican a Dios a pesar de nuestras caídas en pecado. Y según el versículo 10, solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto resume toda esta sección. ¿Cómo vive cada uno? Los hijos de Dios son aquellos que hacen justicia. Esto es, aquellos que desean y tienen la capacidad para obedecer a Dios. Son aquellos también que aman a sus hermanos. Estas son algunas de las evidencias que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Cómo se manifiesta todo esto? Con hechos presentes y continuos. Un hijo de Dios, debido a que tiene la simiente de Dios en él, no persevera en el pecado. Esto no quiere decir que sea perfecto, esto no quiere decir que ya sea puro, esto no quiere decir que no vaya a pecar, sino que no andan habitualmente en tinieblas. Andan habitualmente en luz, pero no perseveran en el pecado. No son personas perfectas, son personas que creen en la santificación y que la dirección de sus vidas es en obediencia a la palabra de Dios. La nueva naturaleza que está en ellos les imposibilita vivir como en su vida pasada sin Cristo. Es por esto que no perseveran en el pecado, aunque no sean perfectos. Así es como vive un cristiano. Un hijo de Dios cae en pecado, sabe que ha pecado, lo confiesa, se arrepiente de él, lo aborrece, no ama ese pecado, va abandonándolo progresivamente y anda en luz por la simiente que permanece y permanecerá en él. Dios nos hizo nacer de nuevo y hará su obra de santificación en nosotros. Nos llevará a la gloria. ¿Cómo vive un hijo del diablo según este versículo? Los hijos del diablo son aquellos que no tienen temor de Dios ni del pecado, no tienen temor santo de desobedecer la palabra de Dios constantemente. Su profesión de fe es falsa si no se demuestra con su vida, independientemente de lo que se diga o de lo que se declare. Porque un cristiano no persevera en el pecado
debido a su conciencia de pecado, debido al propósito de Cristo en la cruz y debido a su nueva naturaleza en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor y Padre, te damos las gracias por un día más, Señor, poder estar en torno a tu palabra, Señor. Qué bendición, Señor, poder leerla, entenderla, aplicarla a nuestra vida, que crezcamos en santificación, que te demos la gloria por nuestra vida, que nos haga, Señor, examinar nuestro corazón, tu palabra, Señor, para ver en qué punto espiritual estamos, Señor, y te pido y oro, Señor, por aquellos que no son creyentes, para que tú los salves, Señor, y para aquellos que están en Cristo, que tú los fortalezcas, Señor, aún en sus caídas, Señor, que vivifiques, Señor, nuestros corazones, Señor, y que tú nos hagas vivir por para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.